Hola hermanos, el día de hoy 10 de agosto del 2023, todos los 10 de agosto celebramos la fiesta, exceptuando que caiga domingo, ¿no? Celebramos la fiesta de San Lorenzo Mártir, el archidiácono, porque es el principal de los diáconos, es el patrono de los diáconos. Además, es el tercer patrono de la ciudad de Roma, después de Pedro y Pablo. San Lorenzo, para que vean ustedes la importancia de Lorenzo, no era cualquiera. Laurentius, el laureado, ahí viene el problema, ¿no? Que algunos piensan que como a los mártires siempre se les señala con una corona de laurel o bien con una palma del martirio, pero la corona de laurel indica el triunfo, ¿no? el que él venció. Es de origen español, es de zona tarraconensis, porque nació... Bueno, algunos dicen que en Huesca, otros dicen que en Valencia, porque fue allá donde se trasladó la mamá, según el martirologio jeronimiano, que es, a San Lorenzo hay cualquier cantidad de pruebas de su existencia y de su martirio. O sea, aquí no se discute, en ningún momento se ha puesto en duda. Algunas de las actas propiamente sí pueden tener algo de legendario, algunos episodios muy bellos, ¿no? Como aquel de que en el momento en el que iba a ser martirizado el Papa Sixto, que fue el que le ordenó a él diácono, entonces él se lo encontró en el camino al martirio y le dice: ¿para dónde vas, padre, sin tu hijo? ¿Cómo es que me vas a dejar solo? Y el San Sixto le dijo: en 3 días me vas a seguir. O sea, vamos, no lo sé. Llegan a Roma los papás, probablemente comerciantes, y ahí pues alcanzan la fe, y él llega a ser, como les digo, diácono, y él era el mayor de los 7 diáconos que tenía la ciudad, y por eso era el archidiácono. Luego se le encarga, era un buen administrador y se le confía los bienes de la iglesia. Vamos, también es el patrono de los administradores, el patrono de los consejos pastorales económicos, ¿no? El consejo de asuntos económicos de las parroquias, ¿no? Bueno, y ya le digo, entonces se da la persecución de Valeriano, el emperador. A partir del 250 empiezan a darse las persecuciones generales, ¿no? Las persecuciones a todos, en todas partes. Y entonces, pues Valeriano, el emperador, empieza a perseguir a los cristianos, y de ahí van a ser mártires un montón, ¿no? Agapito, Cipriano, es un montón de mártires. Martirizó a un montón de obispos, incluido, como les digo, el Papa Sixto. Y luego, pues San Lorenzo, que es el más famoso de todos los mártires de esta época. Fue martirizado en la Vía Tiburtina. De hecho, ahí se encuentra una iglesia. La gente a veces se confunde porque hay 2 iglesias en Roma dedicadas a San Lorenzo, la de Panisperna, que es el lugar donde fue martirizado, y la iglesia de San Lorenzo Fuori le Mura, que fue el lugar donde fue sepultado. Ahí en las catacumbas, hoy se llaman las catacumbas de San Lorenzo, no están tan accesibles, no piensen, pero ahí fue martirizado, ahí fue sepultado, ahí se construyó ya en tiempos del Papa Dámaso una basílica. Se dice que incluso Constantino mandó a construir por ahí ¿cómo se llama? Un pequeño mausoleo, un pequeño oratorio, y vamos, como estaba en la entrada de Roma, o sea, en la puerta a Roma, en la Roma antigua, evidente, porque es fuori le mura, es decir, fuera de los muros, entonces era una de las basílicas que se debían visitar cuando uno llegaba a Roma. Y era una basílica mayor, era una basílica mayor, solo que después se decidió que las únicas basílicas mayores fueran San Pedro, San Pablo, Fuori le Mura también, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, pero era una de las basílicas mayores originalmente de ese lugar. La historia lo que cuenta es que, como les digo, que cuando muere San Sixto, el gobernador, llamémosle el alcalde de la ciudad de Roma, manda a llamar a Lorenzo y le dice: bueno, Lorencito, tráigame los bienes de la iglesia y deme permiso para volver mañana. Va y trae a los pobres. Y ahí nomasito montó en cólera el hombre, lo metieron a una hoguera y lo metieron en una parrilla, por eso siempre se le representa así, cargando una parrilla. Y hay una leyenda, porque realmente no lo sabemos, ¿no?, que dice que cuando ya estaba tostado de un lado, le dijo al verdugo que le diera vuelta, dale vuelta y cómetelo, le dijo literalmente, y que se comiera lo que estaba asando, si se quiere. Bueno, y ya les digo, para el habla hispana, o sea, para el mundo latinoamericano y español, es muy importante porque Lorenzo fue patrono de los reyes de España, sobre todo Felipe II, por eso mandó a construir el monasterio del Escorial, que es como una parrilla, ¿ya? Y precisamente porque había una gran devoción en la casa de Habsburgo a San Lorenzo. Bueno,
Vamos a las lecturas, son propias, ¿no? Es lógico. Primera lectura, perdón, está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana, ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Pablo, recuerden que la segunda carta a los Corintios es una apología. Pablo está defendiendo su ministerio frente a los Corintios, pero además tiene una connotación particular porque se ha armado una colecta que han acompañado sobre todo los de la zona de Macedonia, o sea, en la zona de Filipos, Tesalónica, y esa colecta es para ayudarle a la gente de Tierra Santa. Entonces Pablo un poco, vamos, asusa, digamos, a los corintios y les dice, bueno, ¿y ustedes se van a dejar ganar en generosidad? Entonces, por eso les dice, el que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, pues es lógico que coseche mucho. Entonces, ahí, como quien dice, así de pasada, ¿no? Cada cual dé lo que le dicte su corazón. Mi corazón es tan chiquitito que yo doy bien poquito. Si tengo un corazón grande y generoso, pues doy mucho. El diezmo, hay que pagar el diezmo, porque si no me voy a ir al infierno si no pago el diezmo. Esos negocitos no van en la iglesia, ¿eh? Eso no va con nosotros. Padre, pero antes la iglesia cobraba el diezmo. Cierto que sí, y no se cobraba, sino que era parte de toda una estructura que había cuando estaba unido el trono y el altar. Gracias a Dios ya no, pero para favorecer de ahí, porque la iglesia era la única que se encargaba de la asistencia social, entonces para sostener escuelas, hospitales y todo lo demás, ¿no? Y no se dejen engañar ustedes con el mundo protestante, que siempre les encanta decir que no había nada, que era una cosa terrible. Por favor, ahí están todas las pruebas históricas de lo que la iglesia siempre ha hecho en favor de los pobres, y lo sigue haciendo, y no andamos, como les diría, publicitándolo, porque eso es lo que la iglesia debe hacer, ¿eh? Poderoso es Dios para colmarlo de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Si alguno piensa que porque es generoso va a terminar perdiendo, no es cierto. No es cierto, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y por eso Él proporciona semilla y pan al sembrador y pan para que coma. No nos va a faltar nada si somos capaces de compartir. El Evangelio, propio también. Juan capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios mío, la belleza detrás de todo esto, ¿no? Recuerden que el capítulo 12 es el capítulo último antes de comenzar la pasión. Capítulo 13, 14 en adelante, pues es la pasión del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. O sea que el capítulo 11 es la resurrección de Lázaro y estas son las últimas palabras, pero tienen el eco de lo que ha pasado con Lázaro. O sea, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Pues imagínense, a Lorenzo lo seguimos recordando todavía después de, es el siglo III, entonces después de 18 siglos, digamos, 17 siglos, que seguimos recordándolo, y aquel 10 de agosto del 258, que fue la fecha del martirio, pues sigue resonando en nuestro corazón. Así que el grano de trigo que murió sigue produciendo fruto. Y basta ver la figura de los diáconos, ¿no? O sea, tan importantes en la iglesia, que nos ayudan de mil y una manera, ¿no? Hay comunidades donde hay mucho diácono permanente. Es una bendición. Aquí en mi arquidiócesis realmente solo son 5, pero eran 6. Pero, como les digo, pero hacen un trabajo extraordinario que no lo podríamos hacer nosotros, no podríamos, pero digo, que lo hacen mejor que lo que podríamos hacer nosotros los sacerdotes. Y hay que admitirlo. Y hay que estar agradecidos con eso. Pero claro, eso viene de ahí. Pero fíjense lo que se pide de un diácono y se pide de toda vocación cristiana, ¿no? El que se ama a sí mismo se pierde. Pero el que se aborrece, a sí mismo para este mundo, o sea, el que no cae en la mundanidad,
ese se gana la vida eterna. ¡Qué belleza! Ese es el plan, pues. Si no, ¿para qué estamos? Si no, nos vamos a ganar el cielo. Les invito a hacer oración. Es oración a San Lorenzo y de San Lorenzo. Gracias, Lorenzo, por el testimonio de tu vida y de tu muerte. Gracias, Señor, por darnos santos que, como Lorenzo, nos ayudan a vencer las dificultades de la vida. Gracias, Señor, porque en el testimonio y valentía de tus mártires, nosotros podemos contemplar tu grandeza. Multiplica en nosotros, Señor, los dones de tu amor. Haznos fuertes y generosos al estilo de San Lorenzo. Que sepamos compartir con los demás los verdaderos tesoros de tu iglesia. La fraternidad, la justicia, el amor, la verdad. Que procuremos no tanto ser servidos, sino servir, para que siempre y en todo lugar se haga tu voluntad. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Lorenzo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Oigan, es jueves, así que hay que ir al Santísimo. Vamos, un momentito de adoración, un momentito delante de Jesús Eucaristía, nos va a venir muy bien a nosotros. Ahí está también el verdadero bien de la iglesia, en el cuerpo y la sangre del Señor, que es la donación y la prueba más grande de amor. Feliz jueves para todos.